Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace unas semanas, como cada domingo, fue a hacer compras con mi familia al supermercado, y en una de las cajas para pagar, si se han dado cuenta, hay estantes de revistas, y estábamos a punto de pagar, ya teníamos el carrito lleno, y hay una revista que habla de salud, una revista que habla y te recomienda dietas y alimentos, cómo es que puedes cuidar tu cuerpo, qué alimentos debes de comer, qué alimentos no debes de comer. Me dio mucha curiosidad porque yo acababa de comprar mucha comida chatarra. Entonces agarré la revista y la empecé a leer mientras esperábamos. Y entonces fui informado que consumir muchos carbohidratos pues no está bien para tu salud. Consumir muchos azúcares no está bien. Harinas procesadas, harinas blancas. Y había una serie de alimentos, ¿no? Era bastante largo el artículo. Y en ese momento me di cuenta que tenía que hacer una decisión, ¿no? Estaba viendo la revista y estaba viendo el carrito que estaba lleno de comida y tenía de dos: dejar la revista o dejar todo lo que habíamos comprado. La realidad es que la decisión no fue difícil. Dejé la revista y me fui a mi casa con todo lo que habíamos comprado. Y algo interesante pasó, de algo me di cuenta, y es que por más que fui informado, la revista me informó de aquello que no debía comer, que no era aconsejable comer. Sin embargo, no estuve dispuesto a dejar esos alimentos llenos de azúcar y carbohidratos por lo que había yo encontrado en la revista. Simplemente no pude hacerlo, falta de voluntad, falta de credibilidad, no lo sé. Simplemente no estuve dispuesto a dejar esa comida deliciosa por aquello que había encontrado en esa revista. Nosotros podemos tener muchísima información acerca de lo que es bueno comer, acerca de lo que no es bueno comer. Sin embargo, la información por sí sola no va a generar nada en nosotros si nosotros no tomamos la decisión de dejar de comer esos alimentos, si nosotros no estamos convencidos de que esos alimentos no son buenos para nosotros. La información por sí sola no es suficiente. Lamentablemente, algo muy parecido sucedió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordamos cómo los apóstoles, las personas que caminaron con nuestro Señor, y toda la multitud
fueron testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordamos cómo durante el ministerio de nuestro Señor, su ministerio estuvo lleno de milagros, de señales. Todos estos milagros, todas estas señales sobrenaturales tienen el objetivo de proclamar, de mostrar a la demás gente, a sus discípulos, quién era Él. Él era el Hijo de Dios. Él controlaba absolutamente todo. Él había creado absolutamente todo. Él no había sido creado, sino que es el comienzo, es el fin. No tiene comienzo, no tiene fin. Y nosotros recordamos a nuestro Señor haciendo muchísimos milagros, señales sobrenaturales, al lado de sus discípulos, enfrente de las multitudes, por mencionar algunos. Nosotros recordamos cómo Jesús, en los evangelios podemos encontrar mostrando su deidad y proclamando su autoridad, convirtiendo el agua en vino, multiplicando peces, alimentando a miles de personas, expulsando demonios, resucitando muertos, resucitando a Lázaro, al hijo de una viuda, calmando tormentas, sanando ciegos, sanando hemorragias, leprosos, paralíticos, sanando deformaciones, restaurando la oreja cortada de un soldado, caminando sobre agua, resucitando, por mencionar algunas. Juan nos dice que no se pudieron escribir todas las obras de nuestro Señor Jesucristo porque no hubiera espacio, nunca hubiera terminado. Y nosotros vemos cómo Jesucristo, proclamando su autoridad, haciendo señales sobrenaturales para que toda la multitud se diera cuenta de quién era Él. Él era el Dios encarnado, Él era el Hijo de Dios, Él era el Rey de Reyes, Él era el Mesías, aquel que tenía que venir, aquel que tenía el control de absolutamente todo. Jesucristo informando a las multitudes, Jesucristo informando a sus discípulos a través de estos milagros, de estas señales. Sin embargo, para la multitud simplemente fue información. Cuando Jesucristo no estuvo dispuesto a seguir alimentándolos porque solo venían por lo que Cristo les daba, toda esa multitud lo abandonó porque Jesucristo no les daba lo que ellos querían. Aunque habían visto anteriormente lo que Jesucristo era capaz de hacer, la multitud no estaba dispuesta a seguir a un hombre que no les daba lo que ellos querían. Habían sido informados, sin embargo, esa información no los había movido a confiar en Cristo. Simplemente era información. De la misma manera, sus discípulos, aunque habían presenciado todo lo que Dios era capaz de hacer, todo lo que Cristo era capaz de hacer, muchos de ellos tenían dudas, muchos de ellos confiaban, muchos de ellos dudaban si realmente Él era el Hijo de Dios. Información, 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 pero esa información no transforma, esa información no mueve, no produce fe. De la misma manera, nosotros nos encontramos que Jesús les había anunciado a sus discípulos, los había preparado para que estuvieran listos, les había predicho su muerte, les había dicho que iba a ser entregado, iba a ser traicionado, iba a sufrir, iba a ser crucificado, sin embargo, iba a resucitar al tercer día. Esto lo había dicho Jesús claramente a sus discípulos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran. Escucha bien, que era necesario que lo mataran, pero que al tercer día iba a resucitar. Muy claro. Jesucristo le había dicho a sus discípulos: estén listos, me van a entregar, voy a sufrir, me van a crucificar, pero escuchen, tranquilos, porque voy a resucitar al tercer día. Claro, se los había dicho a sus discípulos. De nuevo, Mateo 17, versículo 22. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Versículo 23, escucha, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Parece que no han escuchado, ¿te das cuenta? Solo un versículo anterior Jesucristo les ha dicho que lo matarán, pero que al tercer día resucitará, que Él vencerá a la muerte. Sin embargo, los discípulos se entristecieron mucho. Mateo 20, versículo 17. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén,
tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, versículo 19, presta atención, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero él al tercer día resucitará. Está muy claro, ¿cierto? No había duda. Jesucristo se había tomado el tiempo de preparar a sus discípulos no una, dos, sino 3 veces y decirles: estén tranquilos, me van a traicionar, van a ser uno de ustedes, voy a sufrir, me van a crucificar, pero tranquilos, porque voy a resucitar, voy a vencer a la muerte y estaré con ustedes. Más claro no pudo haber sido, ¿cierto? Jesús preparando a sus discípulos, informándoles, no simplemente con señales sobrenaturales, milagrosas, sino de una manera explícita, diciéndoles: soy el Hijo de Dios y voy a vencer a la muerte y voy a resucitar. Y es interesante ver la reacción de los discípulos. Cómo es que los discípulos reaccionaron después de que Jesucristo había manifestado su poder, su deidad a través de las señales milagrosas. Cómo es que los discípulos reaccionan después de que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Judas, ¿te acuerdas? Judas había caminado 3 años con nuestro Señor. Había sido testigo de las señales sobrenaturales que nuestro Señor había hecho. Judas traicionándolo, a pesar de todo lo que vivió Judas, a pesar de todo lo que presenció, a pesar de todo lo que escuchó, Judas está dispuesto a traicionar a nuestro Señor, venderlo por monedas, a pesar de la información que tenía, información que no es capaz de transformar por sí sola. Pedro, ¿te acuerdas? Pedro, a pesar de que había sido advertido y que Jesucristo le había dicho: voy a ser traicionado por alguno de ustedes. Sin embargo, ¿te acuerdas? Pedro en Mateo 26 trata de impedir que nuestro Señor Jesucristo sea capturado por la guardia. Pedro reacciona tratando de impedir que nuestro Señor Jesucristo fuera capturado, cortándole la oreja a un soldado. Parece que a Pedro se le había olvidado que la promesa se tenía que cumplir. Parece que a Pedro se le había olvidado lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho: me van a traicionar, voy a sufrir, voy a ser crucificado, pero tranquilos, porque voy a resucitar. Sin embargo, Pedro, reaccionando de una manera poco esperada, a pesar de lo que Dios le había dicho, a pesar de que Cristo se lo había advertido, Pedro, tratando de impedir que nuestro Señor Jesucristo sufra, sea crucificado, se le había olvidado que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. De la misma manera, Pedro negándolo, ¿te acuerdas? Cuando nuestro Señor Jesucristo ha sido capturado y le preguntan a Pedro si conoce a Jesús. Y Pedro no lo niega una vez, no lo niega 2 veces y lo niega 3 veces. Ha negado al Hijo de Dios, ha negado a su maestro, ha negado a su amigo. A pesar de lo que Pedro presenció durante los 3 años de ministerio, a pesar de las señales sobrenaturales, a pesar de toda la información que estuvo adquiriendo y absorbiendo por medio de su maestro, esa información no es capaz de transformarlo. Pedro sabía, sus discípulos sabían, sin embargo eso no fue suficiente. Y Pedro lo sigue de lejos. Lo sigue de lejos mientras Jesucristo está siendo golpeado, mientras Jesucristo está siendo escupido, mientras Jesucristo está siendo burlado. Pedro lo sigue de lejos. Y tenemos que darle su crédito a Pedro, siendo el más valiente dentro de los no valientes de los discípulos, porque nosotros encontramos a Pedro siguiéndolo de lejos y negándolo, pero no encontramos a ninguno de los otros discípulos. No encontramos a ninguno porque Mateo 26:56, al final del versículo nos dice que en aquel momento, en el momento que Jesucristo es capturado después de que está orando en Getsemaní,
En aquel momento todos los discípulos lo dejaron solo a Jesús y huyeron. Marcos capítulo 14, versículo 50. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo de una sábana. A este lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Nosotros nos encontramos a los discípulos avergonzados, devastados, corriendo desnudos, temerosos, porque se les ha olvidado quién es su maestro, porque se les ha olvidado a quién seguían, porque se les ha olvidado todo ese poder, todas esas señales milagrosas. Se les ha olvidado la identidad de su maestro y ahora están escondiéndose porque no saben qué paso dar, porque no saben qué va a pasar, porque no saben si los van a capturar y les van a hacer pasar lo mismo que le hicieron pasar a su maestro. Están escondidos, acobardados, devastados, temerosos. ¿Qué pasó con toda esa información que habían adquirido durante el ministerio de Cristo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se les olvidó? Toda esa información entró por un oído, salió por el otro. Y en esos momentos están escondidos, avergonzados. No saben qué hacer. Su Señor ha muerto, su Señor ha sido crucificado y ellos no saben qué hacer. Información sin transformación. La información no es capaz de transformar sus corazones por sí sola. Pueden tener datos, pueden tener información, pueden haber presenciado las señales milagrosas de Cristo, pueden haber escuchado promesas de Cristo mismo. Sin embargo, eso no tiene ningún poder de transformación. Los discípulos están escondidos, son informados, pero no han sido transformados. Y nosotros encontramos en nuestra porción del día de hoy, Mateo 28, versículo 1. A las mujeres, a las 3 Marías, yendo a ungir el cuerpo de Cristo. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo, fueron a ver el sepulcro. Ese día, el día de resurrección, María y la otra María, los otros evangelios narran que también María Salomé, están yendo a encontrarse con el cuerpo de Cristo, están esperando encontrar el cadáver de nuestro Señor. Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lo que ellas esperaban era encontrar el cadáver de su Señor, de Jesucristo, ungirlo con aceites, con especias aromáticas. Naturalmente los cuerpos en putrefacción empiezan a oler y lo que ellas querían era tratarlo, era ungirlo con estas especies, con estas hierbas aromáticas, porque curiosamente ellas esperaban encontrar el cadáver de Jesucristo. Estamos hablando del tercer día, estamos hablando de que Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, las 3 Marías están yendo, esperando encontrar el cadáver de Jesucristo, porque lo van a ungir. Aparentemente se les ha olvidado lo que Cristo les ha dicho, que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, las 3 Marías están esperando encontrar el cadáver de nuestro Señor. Iban diciéndole, versículo 3, iban diciéndose unas a otras, iban preocupadas, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada? ¿Cómo vamos a poder entrar a ver el cadáver de nuestro Señor? Pues la piedra es muy grande. Se les ha olvidado completamente a quién iban a ver y lo que Cristo había dicho. Cristo había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, ellas esperan encontrar el cadáver. Se les había olvidado todas las señales milagrosas que Jesucristo hacía. Creador de los cielos, de la tierra, dador de vida, sanador. Y se preocupan por una piedra, porque era muy grande.
completamente cegadas, informadas, pero no transformadas. Se les han olvidado las promesas de Cristo. Se les ha olvidado el poderío de Cristo. Están más preocupadas por la piedra grande y se les ha olvidado que el cuerpo de Cristo se supone que ya no debería de estar ahí. Porque Cristo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos, María, están informados, pero aún no han sido transformados. Toda esa información que han adquirido no es capaz de producir fe en ellos. No es capaz de creer en las promesas que Cristo les ha dicho. Tienen información, sin embargo, aún no han sido transformados. Información sin transformación, información que no produce en ellos ningún cambio. Porque quiero decirte algo, puedes conocer mucho, puedes saber mucho, pero eso no te lleva, no produce en ti fe, no te lleva a confiar en las promesas que Dios ha dado. Puedes aprenderte versículos, puedes aprenderte porciones, puedes conocer mucho de la Biblia, pero eso no es suficiente. Puedes estar informado, puedes tener información sin transformación, y es lo que precisamente estaba pasando con los discípulos, con las tres Marías. Habían visto las señales de Cristo, habían sido partícipes del ministerio de Cristo. Sin embargo, ahora todo aparentemente se les había olvidado. Mateo 28, versículo 2. Sucedió que hubo un terremoto violento. Sucedió que hubo un terremoto violento, y esto debería de despertar a las tres Marías y preguntarse: ¿qué está pasando? Este terremoto violento me recuerda al poderío de nuestro Señor. ¿Qué está pasando? Que hay un terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias, habiendo presenciado esto, tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Este terremoto, el ángel debería de haber despertado a las tres Marías y decir: es cierto, nuestro Señor es Jesucristo, nuestro Señor es milagroso, nuestro Señor es poderoso, y nuestro Señor dijo que iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, date cuenta, Juan capítulo 20, en otra perspectiva de lo que estaba pasando. María puede ver al ángel, pudo haber visto lo que el ángel hizo, pudo haber presenciado el terremoto. Y date cuenta, Juan capítulo 20, versículo 13. El mismo ángel hablándole a María: ¿por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles: ¿por qué lloras? Y María responde: es que se han llevado a mi Señor. Es que se han llevado a mi Señor. María estaba viendo al ángel, presenció el terremoto, vio cómo el ángel quitaba la piedra. Y cuando el ángel le pregunta: ¿por qué lloras?, María está afligida, está entristecida, porque se han llevado a su Señor. María piensa que se han llevado a su Señor. Se le ha olvidado que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar y que no iba a estar ahí en esa tumba estaría vacía. Sin embargo, María está afligida, está triste porque se han llevado a su Señor y no sabe dónde lo han puesto. Toda esa información, todo lo que les había dicho Jesucristo, se le ha olvidado por completo. Dios, en su misericordia, manda un terremoto, manda un ángel, señales milagrosas para que le recuerden a María, a las tres Marías, quién era el Hijo de Dios. Y María está afligida porque no sabe dónde se han llevado a su Señor, no sabe dónde lo han puesto. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Qué pasó con esas señales sobrenaturales? ¿Qué pasó con todos esos milagros? ¿Qué pasó con esos 3 años que Jesucristo estuvo caminando con ellos? Información sin transformación. Mateo 28, capítulo 5. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, no está aquí, escucha, pues ha resucitado. Pues ha resucitado tal como Él dijo. Tal como Él dijo, ya se los había dicho. Ha resucitado, ¿se acuerdan? Cristo les había dicho que iba a resucitar al tercer día. ¿Qué hacen buscándolo aquí? ¿Qué hacen con esos aceites, con esas especies aromáticas? ¿Qué hacen pretendiendo ungir un cadáver que no debería de estar aquí porque Cristo dijo que iba a resucitar? Ha resucitado tal como lo dijo, tal como les había dicho, porque Él es el Hijo de Dios. Y porque Él dijo que iba a resucitar al tercer día, porque Él dijo que iba a vencer a la muerte. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vengan a ver la tumba vacía. Vengan a ver que Cristo ha vencido a la muerte, que ha resucitado. Un comentarista del Antiguo Testamento dice, si los discípulos fallaron, nosotros recordamos que los discípulos están temerosos, escondidos, no saben qué hacer, no saben qué paso dar. Y este comentarista dice, si los discípulos fallaron porque no pudieron aceptar la muerte de Jesús, las mujeres también lo hicieron, precisamente porque sí la aceptaron, porque fueron a buscar su cuerpo muerto para ungirlo. Lo que resultó sorpresivo para ellas fue la noticia de que ya no estaba muerto. A pesar de que Cristo les había dicho que iba a resucitar, que iba a sufrir, que iba a ser crucificado, se sorprenden porque no lo encuentran ahí, porque no saben dónde está. Los discípulos acobardados, con temor, escondidos, porque tienen miedo de ser capturados, porque no saben qué ha pasado, porque su maestro ha muerto. Date cuenta de la incapacidad de poder creer simplemente por la información que nosotros recibimos. Porque la información por sí sola no produce un cambio en nosotros. Nosotros podemos saber mucho, podemos ser muy informados, pero eso no transforma absolutamente nada nuestros corazones. El hombre es incapaz de creer por sí solo. Por más ganas que le eche, por más esfuerzos que tenga, el hombre no puede creer por sí solo si no existe un milagro, si no existe la transformación de nuestro Señor. Y es lo que nosotros vemos en esta porción. Nosotros vemos que los discípulos han sido informados y nosotros vamos a ver cómo los discípulos son transformados. Va a haber un punto de inflexión. De un momento a otro los discípulos empiezan a creer. No han creído, han tenido miedo, se han acobardado, a pesar de conocer, a pesar de haber sido informados. Sin embargo, nosotros vemos este punto de transición. Ahora los discípulos van a ser transformados. Juan capítulo 20, versículo 9. Juan nos está contando cómo los discípulos cuando llegan a ver la tumba vacía, y nos dice que hasta ese entonces no habían entendido la Escritura. Hasta ese entonces habían caminado con Cristo, habían presenciado las señales milagrosas de nuestro Señor. Sin embargo, hasta ese entonces no habían entendido las Escrituras. Mateo 28, versículo 8. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corriendo a dar la noticia a los discípulos. Versículo 9. En eso Jesús les salió a su encuentro. En eso Dios dando el primer paso, Dios acercándose a ellas, Jesús mostrándose vivo, vivificado, Cristo mostrándose ante ellas, les sale a su encuentro y las saludó. Y algo cambia en ellas. Ahora y ellas están dispuestas a adorarlo. Ellas se acercaron, lo abrazaron y lo adoraron. ¿Te das cuenta? Ellas no creían. Ellas estaban esperando buscar su cadáver y ungirlo. Sin embargo, ahora que Cristo se ha presentado vivificado, ellas están dispuestas a adorarlo. Algo está cambiando. Juan capítulo 20, versículo 19.
Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, estamos hablando de ese mismo día, al atardecer de aquel primer día de la semana, cuando Cristo resucitó, estando reunidos todos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, Cristo de nuevo, acercándose a sus discípulos y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Versículo 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A partir de ese momento los discípulos van a ser capaces de poder creer las promesas de nuestro Señor. A partir de ese momento que tienen el Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder de transformar el corazón del ser humano. No es la información, no son los esfuerzos, no son los hábitos, no es la disciplina, sino es el Espíritu Santo que produce un cambio interno en nuestros corazones. Y eso nos lleva así a hábitos, a disciplina, a esfuerzo. Pero no es al revés. No es nuestra disciplina, nuestro esfuerzo y nuestra información la que produce un cambio en nosotros, sino es un poder sobrenatural, es el Espíritu Santo dado por nuestro Señor Jesucristo que produce esa transformación en nosotros. A partir de este momento los discípulos han sido transformados y serán transformados. Cristo dándoles de su Espíritu, el mismo Espíritu que lo resucitó, el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos y que le ha dado vida. Ese mismo Espíritu ahora es transmitido a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo transmite su Espíritu, ese mismo que lo trajo de la muerte a la vida, se lo da a sus discípulos. Este es un punto de inflexión en el ministerio de los discípulos, porque antes, ¿te acuerdas? Eran unos cobardes, tenían miedo, dudaban, no sabían a quién seguían, y ahora que reciben el Espíritu Santo, los apóstoles son transformados por ese Espíritu que levantó a nuestro Señor de la tumba. Ahora no simplemente han sido informados, sino ahora los discípulos están siendo transformados a través de la obra del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu no hay transformación. Porque la información no sirve para mucho. El Espíritu Santo es el que transforma el corazón de los discípulos. Sin embargo, han sido informados. Y esa información ahora cobra sentido, el Espíritu Santo dándoles vida eterna, dándoles la capacidad de creer, porque la fe también viene de nuestro Señor. Reciben su Espíritu. Ahora han sido informados, han sido transformados. Y nosotros vamos a ver cómo, una vez que han sido transformados, nuestro Señor Jesucristo les da una misión en específico. Les da una misión en específico y ahora serán enviados. Informados, transformados y ahora serán enviados. Mateo 28, versículo 10. No tengan miedo, les dijo Jesús. Le dice a las 3 Marías, vayan. Date cuenta del imperativo, vayan y díganle a mis hermanos. Ahora los está llamando hermanos. No los está llamando discípulos, les está llamando hermanos. Vayan, les da esta indicación, esta orden. Vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, porque ahí me verán. Y las mujeres van porque algo ha pasado en ellas, porque han sido transformadas, porque ahora creen en las promesas de Jesucristo y van y le dicen a los discípulos. Mateo 28, versículo 16, los 11 discípulos fueron. Porque ahora la información no les entró por un oído y les salió por el otro. Porque ahora los discípulos son capaces de poder seguir las indicaciones de Jesucristo. No saben lo que les espera en Galilea. No saben si es una trampa y los van a apresar y les van a hacer lo mismo que le hicieron a su Señor Jesucristo. Eso a ellos ahora no les importa, porque han sido transformados y porque están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Ahora van a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, versículo 17, y cuando lo vieron, lo adoraron. Algo ha pasado en ellos a partir de que Cristo le ha dado su Espíritu. Cuando lo vieron, lo adoraron.
pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, otro imperativo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora que han sido transformados, vayan, y la misma gracia que los ha impactado, el mismo amor que los ha impactado, que los ha transformado, vayan y predíquenlo, haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, todo lo que les he mostrado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En otras palabras, Jesucristo no ha informado y no ha transformado a sus discípulos para que se queden dando vueltas en el mismo lugar, para que cambien su estatus de Facebook, que ahora dicen que son cristianos, y hasta ahí, para que ahora escuchen música cristiana y hasta ahí. Sin embargo, Cristo ha transformado a sus discípulos para que vayan, les está dando una indicación, una orden: vayan, ahora que son discípulos, ahora que han sido impactados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el poder de transformación de Dios, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen, compartan lo que ustedes han experimentado. Todo lo que han vivido, las señales, todo lo que yo les he dicho, compártanlo, vayan y hagan discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo ha resucitado. Otra señal sobrenatural. El día de hoy nosotros celebramos Pascua. Del día de hoy nosotros proclamamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué me temo? Me temo que muchos de nosotros, un día como hoy, una fecha como hoy, será información. Simplemente un día más. Simplemente es la Pascua, ¿cierto? Es cuando nosotros podemos viajar porque hay vacaciones. Es cuando hay mucho caos porque la gente celebra un día más en la vida de la religión cristiana. Creo que lamentablemente para muchos de nosotros un día como hoy, la Pascua, es la misma información que los discípulos estaban recibiendo, viendo las señales y los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Información que no tiene la capacidad de transformar nuestros corazones, porque simplemente no hemos sido transformados, porque simplemente no hemos sido regenerados, porque simplemente no creemos. Porque venimos aquí probablemente porque nos invitaron, probablemente porque tengo que venir, probablemente porque no tenía que hacer, pero sinceramente el celebrar la Pascua un año más no cambia absolutamente mi vida. Voy a seguir tomando las mismas decisiones, voy a seguir invirtiendo mi tiempo como siempre lo hago, como lo hacen personas que no creen en Cristo allá afuera. ¿Por qué voy a seguir invirtiendo mi dinero como muchas personas lo hacen que no tienen a Cristo? Porque no hay una diferencia radical que muestre a los demás que estoy celebrando la Pascua y que Cristo ha resucitado y que Cristo ha muerto por mis pecados y que ahora me ha dado vida eterna y que ahora mi vida está girando alrededor del Evangelio y que las decisiones que tomo las tomo a la luz de la eternidad. Temo que esta celebración el día de hoy de Pascua lamentablemente será para muchos de nosotros una información, un dato más, un día más en nuestras memorias. Información sin transformación, tomando las mismas decisiones. Muchos de nosotros estaremos confundidos porque creemos en Cristo, porque hemos sido impactados por su amor y su gracia y nosotros vemos la bondad de Cristo y de Dios día a día, pero no sabemos qué hacer con nuestra salvación. ¿Qué es lo que hace un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? Muchos de nosotros estamos confundidos porque no sabemos qué hacer. Y esta porción nos recuerda cuál es la misión, cuál es la razón por la cual hemos sido informados y transformados: para ser discípulos, para vivir de la manera en que Cristo nos dijo que viviéramos. Porque el cristiano es aquel que es impactado por la gracia, por el amor de Dios y no puede callar aquello que ha experimentado. Porque el cristiano no puede quedarse callado y está dispuesto a compartir el evangelio a tiempo y a destiempo. Porque el cristiano, el verdadero discípulo, sabe que Cristo lo ha transformado para la expansión del reino, para la redención del reino. Si no sabes qué hacer con tu salvación, ya sabes,
Vivir como discípulo que hace discípulos. Vivir como discípulo ahí donde estás. No tienes que irte a África, no tienes que irte a otro continente. Comparte el evangelio, vive el evangelio ahí donde estás, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. Muchos de nosotros queremos viajar a otro continente, a otro país y predicar el evangelio, y muchos de nosotros no somos capaces de reaccionar con misericordia, con empatía, con gracia, con amor en nuestras propias casas. Porque Cristo nos ha dicho, ahora que hemos sido informados y transformados por la obra de Cristo, vayan y hagan discípulos, y que a su vez estos discípulos hagan discípulos, porque así el reino se está extendiendo, porque así el reino está siendo redimido. Muchos de nosotros estamos temerosos de hacer cambios radicales en nuestra vida. Nosotros estamos temerosos de perder lo que tenemos, de perder el trabajo, de perder las relaciones por el evangelio, porque creemos, pero estamos temerosos de ser rechazados por el mundo, de ser rechazados por el círculo social, de perder nuestro trabajo, las relaciones, la comodidad que nos da este mundo, porque no estamos dispuestos a cargar nuestra propia cruz simplemente porque tenemos miedo, porque no creemos sinceramente que Cristo haya resucitado, porque no creemos sinceramente que Cristo sea el Hijo de Dios, y no somos capaces de tomar nuestra propia cruz. Mateo 16, versículo 25 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristiano, ¿en dónde estás encontrando esperanza? ¿En dónde estás encontrando satisfacción? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entiendo que muchos de nosotros vivimos con miedo. Lo entiendo. Es parte de este mundo caído, es parte de las decisiones que tenemos que tomar. Pero escucha lo que Cristo ha dicho: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y la resurrección de nuestro Señor es la prueba de que Él es el Hijo del Hombre, de que Él estará con nosotros, de que es el Hijo de Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí en ese temor, ahí en esa soledad, ahí en esa incertidumbre, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esta porción nos recuerda el cumplimiento de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Cristo prometió que iba a resucitar al tercer día, y Cristo resucitó al tercer día. Y esto es una esperanza, este es un día de alegría, es un día de fiesta para el cristiano. Es la Pascua, hermano, que este día, que esta celebración, que este mensaje no simplemente se quede como un dato más en nuestras vidas, que entre por un oído y que salga por el otro. Ah, sí, la Pascua, Cristo resucitó, chido. Y que regresemos a nuestras casas y seguimos tomando las decisiones que tomamos, como si Cristo nunca hubiera resucitado, como si Cristo no fuera el Hijo de Dios. Decisiones que tomamos que van permeando nuestra vida, que van influyendo lamentablemente en la vida de las demás personas. Cómo gastamos nuestro dinero, cómo gastamos nuestro tiempo, con quién nos involucramos, dónde trabajamos, por qué trabajamos, qué es lo que hacemos. Esto, cada decisión debería de estar permeada e influenciada por la realidad de que Cristo resucitó de la muerte, de que Cristo venció a la muerte y nos ha dado vida eterna. Ahora el cristiano vive viendo a la luz de la eternidad, tomando decisiones a la luz de la eternidad, recordando las promesas de Cristo, viviendo como discípulo que hace discípulos. Porque te quiero decir algo, las promesas que Dios ha dado, que Cristo ha dado, se cumplieron, se cumplirán. Y así como Cristo dijo que regresaría, que resucitaría y resucitó, de la misma manera Cristo ha dicho que iba a regresar. Apocalipsis 22, versículo 12. Miren que vengo
Miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Miren que vengo pronto. Cristiano, ¿crees que Cristo ha resucitado? ¿Crees que Cristo ha vencido a la muerte? Porque si realmente lo creyeras, tu vida, tus decisiones, cómo utilizas tu dinero, tu tiempo, tus recursos, las relaciones, cómo te involucras con las demás personas, estarían permeadas, influenciadas por esa realidad. Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias porque, Padre, en este día nosotros recordamos que tú has vencido a la muerte, Padre. Nosotros recordamos que, Padre, no hay absolutamente nada que podamos temer, Padre, porque tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Te pido que tu Espíritu Santo siga haciendo una obra en nosotros, siga transformándonos, Padre, siga produciendo fe y, Padre, que tu Espíritu nos lleve a arrepentimiento, Padre, nos lleve a vivir de una manera íntegra como discípulos, nos lleve a predicar lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, esa transformación que cada uno de nosotros vivió, compartirla con las demás personas, Padre. Quien que no ha sido impactado por esa gracia, por ese amor, no lo comparte con las personas que no lo han experimentado. Padre, que este día no se quede simplemente como un dato más, como una información más. Padre, no permitas que regresemos a nuestras casas viviendo como si nada hubiera pasado. Padre, ayúdanos a vivir alrededor de la resurrección, alrededor del Evangelio, alrededor de la cruz. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén.